A lo largo de mi vida como productor he escuchado y leído varios comentarios acerca de lo caro que son los plugins, lo caro que son los programas de audio y por lo mismo lo caro que es hacer música. Pero con este video quiero cambiarle la forma de pensar a todos quienes piensan de esa manera y mostrarles muy buenos instrumentos virtuales de muy buena calidad, además de efectos, todo esto completamente gratis. Así que acompáñenme en este video donde les voy a mostrar todos esos instrumentos y plugins y cómo hice una pequeña canción con ellos. Mi nombre es David Silva, soy productor y sonidista y bienvenidos al mundo de Silver Sounds. Silver Sounds. Si ya estás familiarizado con este canal, sabrás que he hecho varias composiciones con varios instrumentos virtuales gratuitos y en este video te quiero mostrar muchos más para que veas que existe la posibilidad de hacer música con un buen sonido, de buena calidad y completamente gratis. Así que si te gusta este contenido te invito a que le pongas me gusta, compartas este video, te suscribas al canal y actives las notificaciones porque así me ayudas a que el canal crezca y poder seguir haciendo videos mostrándoles más contenido y entregándoles recursos también en mi Patreon, además de invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Pero ya basta de charlas, los invito a que veamos el primer plugin. El primer plugin se llama Lo-Fi y es de la empresa Quiet Music. Como su nombre lo indica, es un plugin Lo-Fi dedicado a ese estilo de música y contiene 16 presets distintos de sonido, donde vienen incluidos pads, teclados, bajos, baterías e incluso un sonido de sample de lluvia y de viento. Obviamente, como todos los plugins e instrumentos virtuales que les voy a mostrar en este video, los entrega gratuitos en su página y todos esos links los voy a dejar abajo en la descripción. Con el Lo-Fi lo primero que hice fue utilizar un preset que se llama Peaceful Images. Lo modifiqué un poquito, le subí un poco el reverb, o sea, bastante el reverb, lo subí al máximo. Además subí un poco la profundidad de modulación o mod depth. Lo que hace esto básicamente es hacer fluctuaciones del pitch, así como un poco ese efecto wow and flutter de los cassettes antiguos. Para la segunda instancia del Lo-Fi utilicé para hacer una línea melódica un keys que trae. Pero en esto también utilicé un efecto de delay que no conocía pero me gustó bastante y es el Baby Come Back de Baby Audio. Es un delay, una versión más pequeña de otro delay que tiene esta misma empresa que se llama Comeback Kit y tiene varias opciones para que veas qué tipo de delay te gusta más. A mí me gustó mucho y creo que lo voy a seguir utilizando bastante. Pero siguiendo con el Lo-Fi, utilicé una máquina de ritmos que trae en un preset que se llama Time of Memories e hice una batería bien Lo-Fi trap. Utilicé dos instancias más del Lo-Fi solo para hacer unos arreglos. En esta ocasión usé un preset que se llama Jazzy Space y básicamente el piano Lo-Fi por excelencia. Y finalmente, al final de la canción, utilicé el preset de generador de ruido, que es más o menos como viento y pequeños ruidos de vinilo, que se llama 4Sounds. Luego de este conjunto de instrumentos bastante lo-fi, quería agregarles algo de textura y algo un poco más moderno. Así que para esto utilicé el segundo plugin, instrumento virtual gratuito. Esta vez es un sintetizador y es el Vital. Este sintetizador en su versión gratuita viene cargado con 75 presets, 25 wavetables, tiene 3 osciladores, muchos efectos, muchas maneras de automatizar también todo esto dentro del mismo. Para dar una explicación que le haga justicia, tendría que hacer un video solo para este sintetizador para poder explicar todas las opciones que tiene y cómo funciona, pero lo que les puedo decir es que es un muy buen sintetizador, bastante similar al Serum, y eso es decir mucho, en especial para ser gratuito. Y con este sintetizador lo primero que hice fue añadir más texturas a esta parte más lo-fi. Por alguna razón se me borraron los nombres de los presets que estaba utilizando, pero los voy a anotar acá abajo para que ustedes los vean. Primero utilicé estas campanas para dar esta tridimensionalidad y una textura un poco más moderna. A esto los complementé con un sonido medio de violín un poco oriental. Pero para irnos ya de esta parte lo-fi, utilicé un sonido súper normal de un sintetizador.
Y para hacer una melodía líder sobre esto, también con otra instancia del Vital, utilicé un preset que se llama Growl Bass Sidechain, donde lo modifiqué un poquito porque originalmente era un bajo este sonido, pero le agregué un delay y un reverb para darle esta sensación de lead. Y acá también utilicé el Baby Comeback automatizado y con un feedback gigantesco. Pero esto se estaba poniendo muy sintético y si tú eres más de instrumentos reales, de música más orgánica, te vengo a presentar dos instrumentos. De partida, el Steven Slate Drums 5 en su versión gratuita. Esta versión light del Steven Slate Drums viene con todas las opciones que tiene la versión de pago, pero en vez de traer los miles de kits que trae la versión de pago, trae uno solo y vienen con 3 presets y suenan fantástico, en especial para ser gratuito. Y esta batería la partí básicamente buscando entre los patrones que vienen con el Steven Slate Drums y luego la fui modificando para que se acoplara a mi canción. Así que si no sabes muy bien hacer baterías MIDI, te recomiendo esto y partir desde la biblioteca de patrones que viene en el Steven Slate Drums. Pero a esta batería quería darle un poco más de pegada, así que utilicé compresión en paralelo con un compresor de la empresa Klanghelm y es el DC1A. Es un compresor bastante sencillo, pero tiene todo lo necesario para darle más fuerza y pegada a esta batería. Y me volví un poco loco con este compresor, no tuve piedad, le puse básicamente todo para darle más pegada. No estaba buscando sutilezas, además como estaba en paralelo, lo dejé bastante más bajo. Pero así suena solo el compresor. Y así la batería con el compresor a la vez. El último instrumento virtual del que les voy a hablar en este video es un bajo y es el Ample Bass P2 Lite. Este bajo de la empresa Ample Sounds, al igual que el Slate y todos los otros instrumentos que les he mostrado en este video, es una versión light de otros instrumentos virtuales que tiene esta misma empresa. Y su realismo es bastante bueno y muchas opciones para que suene mucho más real. Sonidos de los slides, de los trastes, golpes en el bajo, etcétera, etcétera. Y lo quise acoplar a esta batería bien movida, algo bastante fusión. Me recordó mucho a Nowhere o no sé, a la música de Mario Kart por ahí. Pero está de más decirles que esto sirve para muchos más estilos. Yo hice esto porque fue lo primero que me salió. Y quería ensuciar un poco el bajo, así que utilicé en paralelo un pedal de distorsión, es el BOD de TSE Audio, y es una especie de tributo a un pedal de bajo bastante legendario que es el Sansamp, y sirve mucho para dar saturación y distorsión a bajos, guitarras, incluso baterías o lo que quieras en realidad. Y esto también lo hice en paralelo, así que tampoco tuve mucha piedad ni fui muy sutil con el pedal, así que así suena solo el pedal. Y ahora voy a ir prendiendo y apagando el pedal para que ustedes vayan notando la diferencia. Finalmente, para toda la canción y solo el final, utilicé de Cymatics el Origin, que ya lo mostré en otro video. Y finalmente, esta pequeña canción quedó de esta manera. Espero que les haya gustado, déjenme su like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este video para así poder llegar a más personas. Además que los invito a que me sigan en Instagram, en Facebook, visiten el Patreon para tener recursos, vean más videos de este canal, todo sea para hacer crecer a Silver Sounds. Y bueno, sin más que decir, desde el mundo de Silver Sounds, mi nombre es David Silva, me despido. Silver Sounds.